Hola padres y estudiantes Marymount. Sabemos que se deben estar preguntando, ¿cómo haremos ahora desde casa para que nuestros hijos puedan continuar con el año escolar? Porque todos queremos avanzar. No se preocupen. En Marymount llevamos mucho tiempo preparándonos para esto. Durante los últimos años y muchas veces nos visitaron expertos de todo el mundo para compartir con nuestros profesores y explicarles cómo usar la tecnología para hacer del aprendizaje una experiencia mejor. Por eso, lo que les vamos a proponer será muy fácil y verán que ya conocen la ruta. Es momento de dar un paso nuevo, de que trabajemos juntos como comunidad educativa y mostremos que podemos salir adelante ante la adversidad, que somos de verdad los líderes emprendedores con sólidos valores y competencia global. Bienvenidos al Marymount eLearning. Nuestro modelo para grados primero a tercero se llevará a cabo de forma online, offline, sincrónico y asincrónico. Online cuando te conectas a una clase virtual o cuando trabajas en programas que requieren conexión a Internet. Y offline cuando no necesitas estar conectado a Internet o cuando trabajas en tus cuadernos, libros y proyectos manuales. Sincrónico, cuando ves desde tu computador lo que sucede en tiempo real. Incluso puedes participar enviando opiniones o hablando. Asincrónico, si no puedes conectarte a la misma hora que todos los hicieron y accedes a las grabaciones de las clases y del material online que prepararon tus profesores. Vamos a probar. Mañana empieza el primer día de la primera etapa que durará 4 días. Para esto, los estudiantes de primero a tercero trabajarán de forma asincrónica, es decir, mientras aprendemos a usar todas las herramientas, podrán empezar en el horario sugerido a las 8:30 o cuando sus padres estén en casa y puedan ayudarlos a seguir los pasos del horario propuesto para este modelo. Para estar listo necesitan 1. Si alguno de sus padres están en casa o tienes un hermano o hermana que te ayude, levántate y prepárate para estar listo para empezar mañana a las 8:30 de la mañana. Recuerda estar arreglado y con ropa cómoda que te permita hacer ejercicio, pues diariamente te ofreceremos una jornada de actividad física. 2. Si tus padres son los que te pueden ayudar y están trabajando a esa hora, espera a que regresen a casa e ingresa cuando puedas recibir su apoyo. 3. Ten organizado el espacio donde estudiarás. Este debe permitirte acceder cómodamente al computador y trabajar con libros, cuadernos o cualquier otro recurso. 4. Ten tu equipo cargado y tus audífonos conectados para que los ruidos de la casa no interfieran en lo que haces. 5. Ingresa al Google Classroom de eLearning de tu Homeroom Teacher. Allí te dirán paso a paso qué hacer y cómo hacerlo. Si necesitan ayuda de un experto para conectarte, queremos que sepas que estamos a un clic de ti, que puedes pedirnos ayuda cuando quieras, ya sea enviando un mensaje a tus profesores o ingresando a la página web en el botón de Help Desk. ¡Listo! Esto es todo. Mañana ingresa virtualmente al Google Classroom de tu Homeroom, donde verás el letrero eLearning y podrás empezar esta nueva experiencia de aprendizaje. Te esperamos.